A partir del versículo 24 que hemos leído, están los resultados del compromiso y el trabajo de Amram y Jocabed, los padres de Moisés. Les decía que los padres no pueden quedarse con las manos cruzadas. Una vez usted decide tener un hijo y sus hijos nacen, usted ha adquirido un compromiso que es ineludible. Usted no puede sacarle el cuerpo a su hijo. Usted tiene que ahora cumplir las funciones de padre. Y ya usted conoce esas funciones que hemos visto. Y dentro de ese trabajo arduo, difícil y que además es muy largo para nuestra ley, por lo menos como mínimo, son 18 años de trabajo, como mínimo. Sin embargo, hay padres muy responsables que tienen hijos que tenemos 36 años y todavía luchan y oran y hacen todo por nosotros, ¿cierto? Y he escuchado a algunos padres decir que ese trabajo no se acaba, ¿sí? Así que usted adquiere un compromiso grandísimo, muy, muy, muy importante. Y si cumple el proceso como la Biblia lo enseña, si usted aplica la instrucción de la manera de vida y aplica la disciplina cuando es necesaria, entonces tendrá unos hijos como Moisés. Y lo primero que yo encuentro en Moisés es que Amram y Jocabed obtienen la victoria con Moisés. Los resultados se reflejan en lo que libremente Moisés quiso ser y para lo que Dios lo usó. Y yo tengo 3 elementos acá, y que estos elementos ya no corresponden a los padres, sino a los hijos, pero son la gloria y la honra de los padres. Lo primero, los he llamado evaluación, decisión y acción. El primero, evaluación, está en el versículo 26. Dice que Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y dice el 24 que él prefirió el servir al Señor que ser llamado hijo de la hija del faraón. Ser hijo de la hija del faraón garantizaba una vida exitosa, económicamente exitosa sin duda. Era el nieto del rey, el nieto adoptivo del rey. Y sin embargo, Moisés hace un proceso de evaluación acá de toda la instrucción que sus padres le dieron. Y cuando ya es grande, aquí dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, versículo 24, cuando ya tiene la capacidad de decidir por sí solo, cuando ya tiene la mayoría de edad y no depende de sus padres, entonces Moisés se piensa y analiza acerca de la vida y dice: no, yo no puedo seguir el camino del faraón. Yo no puedo seguir llamándome hijo de la familia del faraón, porque aquí hay pecado, porque aquí hay idolatría, porque aquí hay maldad. Yo necesito ser hijo del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que me enseñó mi madre y mi padre, que fueron quienes lo criaron. Y él toma la decisión. Aquí no dice que sus padres le obligaron a tomar la decisión. Es una decisión muy personal. Así que Moisés evalúa, hace una evaluación, y aquí lo pone cruel. Dice que tuvo el vituperio de Cristo, el sufrimiento, el dolor y las riquezas del faraón. Y como quien dice, estaba entre la espada y la pared y decidió por lo que parecía menos atractivo. No iba a ser fácil y no iba a ser agradable llevar el pueblo a través del desierto y aguantarse a toda esa gente criticándolo y quejándose y muchas veces con ganas hasta de matarlo, ¿cierto? No iba a ser fácil. Hubiera sido mejor a la mente humana quedarse en el palacio del faraón, siendo el príncipe allí, gozando de los deleites del mundo, ¿cierto? Sin sufrimiento, sin dolor, sin necesidades. Pero aquí dice que él escogió el vituperio de Cristo. Y llega el momento en el que nosotros como hijos tenemos que tomar una decisión. Mi papá
nunca nos obligó a venir a la iglesia, nunca nos obligó a seguir al Señor. Pero sí nos dijo alguna vez, usted tiene que decidirse, por Cristo o por el mundo. Y una vez nos sentó allá en la mesa y nos preguntó, nos dijo, ¿ustedes quieren servir al Señor? ¿Ustedes quieren seguir a Cristo? Y hubo uno que dijo que no, no le voy a decir quién, pero hubo uno de nosotros que dijo que no, aunque hoy le sirve a Cristo, porque no le había recibido en el corazón. Pero nos hace esa pregunta y somos nosotros los que decidimos el camino que debemos tomar. Esa decisión fue el resultado de un largo proceso de instrucción, de enseñanza de la palabra, de educación, de disciplina. Mire, Moisés entendió qué significaba ser hijo de Dios y vivir para Dios. Él rehusó ser hijo de la hija del faraón para ser hijo de Dios. El día de mañana su hijo que usted está hoy instruyendo, que está hoy disciplinando, quizás se siente y le diga, mamá, papá, yo voy a servir al Señor. Yo voy a seguir los caminos de Cristo. Yo he tomado la decisión de morir al pecado y al mundo y seguir a Cristo. Y entonces ese día usted, que es un padre que se ha esforzado y ha luchado, va a tener una corona de gloria. Se va a emocionar, yo creo. Se va a llenar de una suma alegría, porque su hijo empezó a caminar solo hacia la eternidad. Para que esto suceda, se requiere tener un norte. Aquí dice que el versículo 26, la parte final, dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. No podemos caminar hacia una meta si no tenemos la mirada puesta en la meta. Cuando usted decide comprar una casa, usted dice, voy a comprar una casa. Entonces voy a ahorrar para comprar esa casa. Y su meta y su visión es esa casa. Y usted ahorra y lo que mayor puede de sus recursos dejar para ese fin, los ahorra. Y su meta y su propósito es esa casa. Y quizá en el camino se le presenten otras oportunidades de utilizar ese dinero para otro fin, pero su norte, su meta es esa casa. Y Moisés había recibido de sus padres la meta correcta. Él sabía que había un galardón, que era Cristo. Y entonces empezó a caminar en pro de ello, y por eso tomó la decisión de seguir a Cristo. Dice que tenía puesta la mirada en el galardón. La palabra galardón significa recompensa, se traduce del griego como recompensa. Hay un premio al final del camino. La vida de Moisés no fue fácil. Después de que tomó la decisión y tuvo grandes líos en Egipto y huyó, y luego el Señor lo llama y empieza a servirle al Señor a través del desierto, la vida de Moisés no fue fácil, para nada. Pero había una meta por la que Moisés caminaba cada día. Y con sufrimiento y con dolor Moisés se acercaba a Dios y le preguntaba qué hacer. Porque había una meta. Mire, esta meta, ese galardón eterno, es responsabilidad de los padres colocarlo en la mente de los hijos. Sus hijos no van a caminar a la salvación si usted no le enseña el camino del Señor. Y no solamente en la teoría, sino en la práctica. Si usted no se congrega, no puede enseñarle a su hijo que venga a la iglesia. Si usted no lee la Biblia y ora en su casa y sus hijos ven que usted lo hace, usted no puede esperar que ellos hagan un devocional. Porque los niños aprenden por imitación. El día que mi papá muera, algunos me dicen, ¿y usted por qué habla de eso? Pues porque se va a morir algún día. Eso es la realidad. Esta mañana llegué y me decía, ayer me dieron una palabra profética, Juan. Y yo sí, me decía, sí, que me voy a morir. Sí, esa es la palabra profética más segura. Eso es una realidad. Pero el día que él se muera, quizá yo dé un discurso y en ese discurso diré que en mi memoria nunca se borrará el hecho de verlo orando y leyendo la Biblia. Porque desde que tengo memoria, me acuerdo
verlo haciendo eso. Y aprendí a estudiar la Biblia y aprendí a leer, o estamos aprendiendo a estudiar la Biblia, porque es lo que hemos visto de él, porque es el ejemplo que hemos recibido de él. Usted no puede esperar que sus hijos tengan una meta, un norte, si usted no trabaja en pro de ello. Hay dos tipos de galardón que se logran a través de la instrucción y la disciplina. El primero es el galardón espiritual. Y acuérdese de ese versículo de Proverbios que leímos que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo les explicaba el significado, el doble significado de camino allí. Y ese camino lleva a un fin, a un galardón, que igual tiene un doble significado. El primero es el galardón espiritual, la eternidad. Esa debe ser la principal meta para sus hijos. El día que usted decida tener un hijo, si no lo tiene o si ya lo tiene, antes de hacerlo un profesional, antes de hacerlo una persona importante, piense en hacerlo salvo. Piense en llevarlo a la salvación. Eso es más importante que cualquier cosa. Y todo lo que usted pueda hacer en pro de ello, le va a establecer un galardón a su hijo. Esa es la meta espiritual, la salvación. Y ese niño o esa niña tiene que entender que esa es su meta, la salvación. Y el segundo galardón es un galardón físico, ¿no? El bienestar en esta tierra. Por eso estudiamos, por eso vamos a la universidad, ¿cierto? Porque usted quiere ver a sus hijos profesionales, ¿cierto? Y todo por ello usted también trabaja, invierte dinero, invierte recursos. Eso depende de lo que usted coloque en ellos. Ellos van a llegar el momento en el que van a evaluar la vida y van a decir, este camino es el que voy a tomar. Mis padres me enseñaron esto y voy a caminar por este sendero porque es el que lleva a la salvación. Eso es evaluación. Número 2, decisión, versículo 25. Escogiendo, subraya esa frase, esa palabra, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Después de haber evaluado, Moisés escogió. Aquí en estos versículos no aparecen los padres de Moisés por ningún lado. Ya el hombre está solito, él está actuando solito. Y dice que él escogió, tomó una decisión y escogió el camino por el cual iba a andar y se decidió allí por hacerlo. Sus hijos escogerán el mejor camino. Claro está, si ustedes han hecho un proceso dedicado y minucioso de instrucción y disciplina. Usted le instruye en pro de la salvación. Usted le instruye en pro de un beneficio. Cuando llegamos al momento cuando yo llegué al momento de la universidad, y le pasa, yo creo que a la mayoría, al 99.9%, y no sabemos qué hacer, ¿cierto? Necesitamos alguien que nos guíe, que nos ayude, que nos diga qué camino tomar, qué carrera hacer. Pero luego de mi experiencia, mis padres con mi experiencia aprendieron. Cuando llegó Daniel a la universidad le dijeron, mire, esta carrera, esta carrera. Lo guiaron, le enseñaron, ¿sí? Estudió esa carrera, se hizo profesional y él tomó la decisión. Aunque ellos le mostraron las opciones, él fue quien tomó la decisión y dijo, voy a estudiar esta. Qué maravilla que sus hijos estudien lo que ellos decían y no lo que los padres quieren. Otros estudian lo que los padres quieren. Yo voy a estudiar esto, ¿por qué? Porque mi papá quiere. Que ellos tomen la decisión. Y yo creo que la principal decisión a la que debe llevar ese proceso de instrucción y disciplina se llama el arrepentimiento. Recibir a Cristo. Ese momento en el que usted encuentre que sus hijos dicen, papá, mamá, yo recibí a Cristo en el corazón. He nacido de nuevo. Ese día debería ser más importante en la vida de ustedes
que el mismo día del cumpleaños. Creo que hasta deberíamos celebrarlo, ¿cierto? Eso sí deberíamos celebrarlo. El cumpleaños, bueno, no sé, lo celebramos aunque yo le decía a un compañero de trabajo, estamos celebrando que nos estamos muriendo, que estamos más cerca de la muerte, porque eso es lo que celebramos, que nos hacemos más viejos, ¿cierto? Pero el nuevo nacimiento, esa decisión del nuevo nacimiento deberíamos celebrarla, porque es significativa para nuestra eternidad, porque nos hace cada día más fuertes, nos hace cada día más maduros espiritualmente. Esa es la decisión más importante. Y esa decisión, sus hijos deben hacerlo por voluntad propia. Nos han enseñado que venga, mi hijo, haga la oración de fe. La oración de fe es una invención del cristianismo. Jesús nunca la hizo. Los apóstoles nunca la hicieron. Eso no está en la Biblia, no es bíblica en realidad. ¿Sí? Pero es una muestra, pues, de que queremos recibir a Cristo. Y muchos padres quizá obligan a sus hijos y les dicen, venga, repita esta oración, mi hijo, conmigo. Pero eso no garantiza que ha recibido a Cristo. Cuando él tome la decisión y lo busque y le diga, papá, mamá, quiero recibir a Cristo, ¿cómo es que es esa oración? Venga, hagámosla. Es diferente, ¿cierto? La decisión la debe tomar él. Y esa decisión sola la va a tomar después de que evalúe las situaciones y evalúe lo que usted le ha enseñado. Yo quiero que leamos este pasaje que está en Éxodo. Éxodo capítulo 3. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Está hablando del llamamiento de Moisés. Dice, aquí Moisés está solo. Los padres de él no están por ningún lado. De hecho, están muy lejos. Quizá hace mucho tiempo no se hablan. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés está solo allí. Entonces Moisés dijo, él toma la decisión. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este momento es significativo en la vida de Moisés. Es el momento en el que Moisés recibe a Cristo. Él ya ha evaluado la situación, ya ha tomado unas decisiones importantes, pero hasta acá, hasta este momento, tiene un encuentro personal con Dios. Y Moisés está solo. Moisés no tiene a sus padres por ningún lado, pero tiene en su cabeza toda la instrucción de sus padres. Mire, en el versículo 6, Dios le trae a la memoria a Moisés esa instrucción. Le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Mi hijo, ¿usted se acuerda todas esas enseñanzas que les dio su mamá y su papá? Ese yo soy, le dice Dios. Ese Dios que ellos le enseñaron, al que le enseñaron a orar, al que le leían la Biblia todos los días, ese yo soy, conózcame, míreme. Y Moisés está solo, no está con sus padres. Él toma la decisión en el versículo 3, dice, entonces ahora yo voy a ir a mirar qué está pasando allá. Curioso Moisés, ¿cierto? Era una situación espiritual sin duda, pero Moisés hizo su propia voluntad. Moisés si no hubiera querido, no se acerca. Sencillamente
ve la zarza ahí, y si la misericordia de Dios y la instrucción de sus padres no hubiera sido efectiva, Moisés ve la zarza ardiendo y sigue, porque no le interesaba. Pero él por su propia cuenta toma la decisión de acercarse y conoce a Dios. La evaluación lleva a una decisión y la decisión lleva a una acción. Versículo 27 del libro de Hebreos que estamos leyendo. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Y en el versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. Y hay varias acciones, varios verbos de acción ahí en ese pasaje. El primero está en el 24, rehusó a llamarse, él mismo lo hizo. En el 25 él escogió. En el 27 dejó a Egipto, hizo varias cosas, actuó en pro de esa decisión que tomó. Mire, muchos padres viven luchando porque sus hijos hagan muchas cosas. Muchos padres luchan porque sus hijos vengan a la iglesia. Muchos padres luchan porque sus hijos sean buenos estudiantes. Muchos padres luchan porque sus hijos tomen el mejor camino. Pero esa lucha es ineficiente porque hay fallas en la instrucción y en la disciplina. Porque el elemento de instrucción principal no es la Biblia. Y hay un muy bajo compromiso de oración. La oración sostiene a los hijos. La oración es la que nos tiene acá. Sin la oración de ellos dos, les decía hace 15 días, estaríamos perdidos. Muy perdidos, sin duda. Y esa lucha que muchos padres hacen es ineficiente y no tiene los resultados esperados a tiempo. Porque hay fallas. Porque nunca le dan buenas razones por las cuales hacerlo. Usted se ha sentado y le ha explicado a su hijo por qué viene a la iglesia, por qué lo trae a la escuela bíblica, por qué nos congregamos. ¿Le ha explicado a su hijo por qué cantamos en la iglesia? ¿Por qué oramos? Si no lo hace, pues él nunca lo va a entender. Y como no lo va a entender, no tiene un sentido significativo para él y por ende no lo va a hacer. Es necesario enseñarle, es necesario explicarle. Explíquele el por qué. Los padres de Moisés le enseñaron a Moisés las riquezas de Cristo. Aquí dice que teniendo por mayores las riquezas del vituperio de Cristo. ¿Qué es esa cosa? Bueno, los padres de Moisés se sentaron y le enseñaron, mijo, mire, el camino del Señor no es fácil. Seguir al Señor significa esto, aquello. Para seguirlo usted tiene que recibirlo en su corazón, tiene que actuar de esta y esta manera, tiene que hacer esto. Venga, lo hacemos, venga, oramos los dos. Vamos a la iglesia, venga, cantamos. Estamos cantando al que es digno y la canción dice, levantemos nuestras manos y adoremos. Levantemos las manos. Y todo eso es un proceso de enseñanza. Pero no, muchos papás traen a los hijos al culto y en el bolso junto con la Biblia le traen el juguete a su hijo. ¿Sí? Entonces mientras usted está tratando de adorar al Señor, el niño está jugando. Ese momento es significativo para que usted le enseñe a adorar al Señor. Si usted no le enseña, pues él no lo va a hacer. No va a encontrar el sentido en lo que él hace. Esto requiere de paciencia, requiere de tiempo, requiere de un insumo importante que se llama amor y requiere de dedicación. Quizá se pase usted muchos cultos enseñándole. Yo me acuerdo que mi mamá se sentaba con nosotros a leer la Biblia. Y siendo muy pequeños, no sé, 3, 4 años tal vez, que todavía no sabíamos leer, nos compraron Biblias. Y entonces nosotros llegábamos y nos sentábamos en las primeras sillas con la Biblia. Y cuando mi papá predicaba, nosotros abríamos la Biblia sin saber
leer ni una coma, pero estábamos haciendo el ejercicio de leer la Biblia, con 3 o 4 años. Y ese era el resultado del esfuerzo de mi mamá en casa, de enseñarnos a leer la Biblia. Algunos padres tienen la bonita costumbre de cada noche leerle algo a sus hijos. Y lo que le leen son los cuentos de los hermanos Grimm, las historias de no sé qué cosas. Bueno, hágalo, pero léale la Biblia. Léale la Biblia y enséñele la Biblia. Eso requiere de tiempo y dedicación. Mientras no lo haga, no va a aprender. Cuando usted le lee la Biblia a sus hijos van a preguntar muchas cosas. El viernes mi papá estaba leyendo el pasaje del nacimiento. Y Joshua estaba sentado con mi esposa y conmigo ahí estaba sentado él. Y después de que mi papá terminó de leer el pasaje, Joshua le dijo a Alexa, léeme el pasaje otra vez. Y ella volvió y leyó el pasaje. Y nuevamente le dijo, léemelo de nuevo. Y ella volvió y le leyó el pasaje. Y así sucedieron como 6 o 7 veces. Le leyó el pasaje 7 veces. Yo la miraba y yo decía, ¿de dónde saca tanta paciencia esta mujer? Y le leyó el pasaje 7 veces. Cuando la última vez que le pidió que lo leyera, el niño le dijo, ¿qué es eso del mesón? Le hizo la pregunta, ¿qué es el mesón? Mientras ella le leía tantas veces el pasaje, él empezó a pensar en la lectura, a tratar de entender lo que le decía. Se lo leyó 7 veces. Y en la 7ª encontró que había un término que no conocía, el mesón. ¿Qué es esa cosa? Ella le explicó qué era el mesón. Después de que ella le explicó, él le dijo, ahora yo lo voy a leer. Y él empezó a leer el pasaje, él no sabe leer. Empezó a leer el pasaje casi textualmente como ella se lo había dicho. Y leyó la palabra mesón. Y yo, como en la 5ª vez de la lectura, ya estaba molesto, porque estaba hablando mucho. Pero cuando lo escucho leyendo el pasaje, me fui para la casa pensando. Y llegamos a la casa y le dije a mi esposita, le dije, amor, ¿por qué hizo eso? Me dijo, esa es la forma en la que uno debe enseñarle a un niño, por repetición. Ellos quieren que usted le repita una y otra vez, pero luego van a aprender. Y al día siguiente fuimos a la casa de mi hermana y le preguntamos el pasaje y se lo sabía, se lo sabía. ¿Sí? Esa es la forma de enseñarle. Quizá ella se perdió media predicación ahí, una parte importante de la predicación. Y aunque no era su hijo, le enseñó un pasaje de la Biblia y le explicó algunas cosas importantes de la Biblia que quizá ese niño nunca olvide. ¿Sí? Requiere de tiempo, de paciencia, de amor y de dedicación. Ellos solamente van a actuar si usted ha cumplido el protocolo de la forma correcta. Moisés actuó. Y aquí dice que eliminó totalmente a Egipto. Versículo 27. Por la fe Moisés dejó a Egipto. La palabra dejar aquí es olvidar, borrar de la mente. Egipto. Moisés creció en Egipto, en una sociedad pagana, pero creció al pie de sus padres. Sus padres hicieron un muy grande esfuerzo por enseñarle, pero él dejó a Egipto. Él dijo, yo dejo a Egipto y tomo a Israel. Tomó la decisión, actuó. Mire, la elección de Jocabed y Amram no solamente tuvo un efecto en Moisés. A mí me emociona leer ese pasaje y entender eso. Si Amram y Jocabed no hubieran hecho el trabajo como lo hicieron, si a la mamá de Amram no se le hubiera, de Moisés, perdón, no se le hubiera ocurrido decirle, vaya, póngale cuidado al niño que va en el río, póngale cuidado a ver qué pasó. Dios organizó todas las cosas. Salió la hija del faraón. La niña le dijo, no, yo le tengo la niñera perfecta, no es la vecina, no es la del jardín, es la mamá. Porque es que la mamá es la que tiene que criar a los hijos, nadie más. Y empieza ese proceso de instrucción y de disciplina. ¿Cuánta correa ganaría Moisés? Yo no sé. Sin duda le dieron, sin duda lo corrigieron.
pero lo destruyeron. Y ahora Moisés toma una decisión, ¿cierto? Evalúa, toma una decisión y está actuando. Y eso es el resultado de lo que estos padres comprometidos hicieron por este hijo. Y ahora Moisés está al frente de un pueblo, de una nación, siendo el medio utilizado por Dios para cumplir una promesa, el inicio de una promesa. Y esa promesa trasciende la historia hasta Cristo. Y Cristo trasciende la historia hasta usted y yo. Esa decisión de estos padres inteligentes nos llevaron a nosotros a la salvación. No sé si alcanza a dimensionar lo significativo de la instrucción y la disciplina en los hijos. Y estos padres no obligaron a Moisés a hacer eso, ni siquiera a Dios. Él mismo tomó la decisión. La decisión, mire, hizo que Moisés lograra grandes cosas. Piense en todo lo que Moisés hizo como resultado de la fe que estos padres le enseñaron. No solamente sacó al pueblo de Israel, abrió el mar, salió agua de la roca, vinieron codornices, cayó maná, había una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y este personaje, el pueblo se quejaba y corría y le preguntaba a Dios: ¿qué hago, Señor? Y ¡pum! Milagros y milagros y años de milagros. Y la fe de Moisés era fuerte porque sus padres se lo enseñaron. Una fe como la de Timoteo, una fe no fingida. Mire, la decisión nos conlleva a actuar, nos conlleva a trabajar en pro del galardón. Aquí hay un pasaje en Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A quién le toca ocuparse de la salvación? ¿Será que yo me puedo ocupar de la salvación del niño o de la hermana? Yo puedo orar por ellos, pero de ellos depende si se esfuerzan por lograr la eternidad y la salvación. Y Pablo da una enseñanza bonita acá. Dice: cuando yo estoy con ustedes, yo veo que todo funciona muy bien. Y ustedes son cristianos ejemplares. Pero cuando yo no estoy, me preocupo, porque quiero que cuando yo no esté, ustedes se esfuercen también por esa salvación. Cuando usted está con sus hijos se portan medianamente bien, porque tienen los ojos vigilantes del Padre. Pero cuando no están, ¿será que se portan tan bien como cuando usted está? Si ha marcado usted el corazón de ellos con las enseñanzas de Cristo, sin duda ellos se van a ocupar de la salvación con temor y temblor. Mire, deben ocuparse de la salvación, deben ocuparse de sus metas materiales también, deben esforzarse por ser buenos estudiantes, bueno, tantas cosas. Y la base de ese esfuerzo, de todos esos esfuerzos físicos y espirituales, están en Cristo. Mateo 6:33 dice que nos ocupemos de Él y que Él se ocupará de nosotros. Ellos no saben eso si usted no se lo enseña. Mire, tengo en mi memoria un milagro que Dios hizo cuando era niño. Yo creo que tenía 7 o 8 años tal vez. Y esa es una enseñanza que mi mamá puso en mi corazón que a mí nunca se me va a olvidar. Y era una Navidad. Y alguien trajo unos regalos de Navidad. Y esos regalos ya venían contados y venían con nombre. Y mi mamá sacó los regalos, los empacó, los contó y venían con nombre de niños específicos de la iglesia. Revisó con lista. Sí, todos los niños vinieron y les entregaron los regalos. Pero cuando ella estaba empacando los regalos, yo los vi. Eran unos carros.
Y a mí me gustó ese carro. Yo le dije, mamá, yo quiero un carro. Déjeme un carro. Y ella me dijo, no alcanzan para usted, porque son para unos niños específicos de la iglesia y ya vienen marcados por su nombre y debemos entregárselos. Yo le dije, mamá, pero yo quiero un carro de esos. Mi mamá me dijo, mire, pídale al Señor que le regale el carro. Me dijo mi mamá. Y yo empecé a orar, Señor, regálame ese carrito, yo quiero un carrito de esos. Era un niño. Y yo no sé si ella fue y compró un carro igual o no sé qué pasaría. Pero el día que repartieron los carros, sobró un carro. Y entonces mi mamá revisó la lista, revisó los niños y todos los carros habían sido entregados. Sobraba un carro. Y yo estaba ahí. Cuando yo vi que sobró un carro me emocioné. Yo dije, ese es mi carro. Ese es para mí. Y ella lo guardó en la bolsa y nos fuimos para el apartamento. Y me dijo, mire, este carro es para usted. Y este carro, yo no sé cómo resultó acá, porque yo los conté y los reconté y estaban completos. Pero, mijo, eso es un milagro de Dios. Usted se lo pidió a Dios y Dios se lo dio. Esa enseñanza a mí nunca se me va a olvidar. Jamás. Y entonces ahora yo necesito algo y le pido a Dios. Lo aprendí a los 7 años. Eso nunca se me va a olvidar. Algo tan sencillo como eso. Quizá para mi mamá el carro no era importante, pero para mí sí. Para los niños hay cosas que para nosotros quizá no son importantes, pero para los padres deben ser tan importantes como para los niños. Solamente con ese tipo de cosas ellos van a actuar y van a dejar Egipto y van a seguir a Cristo. Amados hermanos, yo estoy convencido de que tener hijos es una gran responsabilidad que hay que pensar con la razón y no con el corazón. Y si usted no tiene la disposición de comprometerse y llevar esos hijos a la salvación, mejor no tenga hijos. Es mejor que no tenga un hijo y no que un alma se condene. Y yo quiero pedirle a mis hermanos, si están aquí con sus hijos, que vengan un momentico con ellos, a Daniel y a Ruth, no sé si están por ahí. Y si usted tiene sus hijos acá, siéntelos ahí a su lado, llámenlos para donde usted está. Si no los tiene, pues piense en ellos. Pero si los tiene, los hijos vayan, busquen a sus papás, rápido. Ustedes que son obedientes. Ruth no está, Joshua no está. ¿Hay otro hijo que tenga, otros papás que tengan a su hijo acá? ¿Completo? Ojalá pequeñito, bebé. ¿No, ninguno? Bueno, lástima. Miren a Jazz. Jazz, yo no soy muy de los niños, pero Jazz me ha llegado al corazón, ¿sí? Y tengo 2 sobrinos, Jazz y Joshua. Yo no tengo hijos. Ella es linda, sí. Pero más allá de lo linda que es, más allá de lo que alegra a sus padres y la familia, está el compromiso que él y Lady tienen de llevar esta niña a la eternidad. Si ellos no hacen el trabajo de la forma de vida, esta niña que ustedes ven acá, que me ha llegado a mí al corazón y que quizá algunos de ustedes también, se va a condenar, se va a ir al infierno. Mírenla. Hay 2 opciones por el trabajo de ellos. Ella puede ir al cielo o puede ir al infierno. Y si ellos fallan, ella se va a ir al infierno. Si ellos fallan, ella no va a recibir al Señor y se va a ir al infierno. Eso es una realidad. Mire a sus hijos y los tiene al lado.
Si usted falla, ese niño o esa niña se va a ir al infierno. Y la responsabilidad es suya, que no hace el trabajo bien, que no le dedica tiempo, que no le ama, que no le instruye y que no le disciplina. El resultado de la eternidad de sus hijos es el compromiso que usted tenga por ellos. Yo creo que Daniel y la mamá y los abuelos y todos oramos todos los días porque Jazz y Joshua reciban al Señor en el corazón, porque ella no ha recibido a Cristo en el corazón. Pero el trabajo de ellos y la oración de ellos sin duda es ese. Yo no sé cuál sea el suyo, pero que el día que ya reciba a Cristo en el corazón y Joshua lo haga, yo creo que nos vamos a emocionar, ¿cierto? Yo creo que vamos a llorar de felicidad, porque sabemos que el trabajo se está haciendo y porque van a ir al cielo. Pero si no pasa, quizás se condenen. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Y usted que tiene a sus hijos ahí, ore por ellos. Y piense en si ha hecho el trabajo bien o no lo ha hecho bien. En si usted quizá en vez de venir a culto y traerlos, se ha ido a hacer otras actividades en el horario del culto, prefiriendo a Egipto que los vituperios de Cristo. Son sus hijos y la responsabilidad es suya. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, Señor, por los que son padres y por estos niños, Señor, que están aquí